Construimos un mundo donde quepamos todas. Construimos sueños. Construimos metas. Construimos vidas. Construimos un futuro. Mujeres que construyen ideas. Un podcast donde todas somos una y una somos todas. Saludos a todos, todas y todes. Bienvenidos a un episodio más de Mujeres que Construyen Ideas, un podcast donde todas somos una y una somos todas. El día de hoy les acompañamos Chaivani Coello, Luisa Costa. Angie, Nicole. Juliet. y quien les habla, Tatiana. En la grabación y producción de este podcast está Juan Pablo Beltrán, el profe Juan. Bienvenidos. Este es el tema del día. En Mujeres que Construyen Ideas. Nuestro tema del día es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy nos acompaña una invitada especial, Ángela Romero. Ella nos acompaña desde la Casa de los Derechos y bueno, hoy está acá porque nos va a acompañar haciéndonos una entrevista. Pues ya. ¿Quién empieza con las preguntas? Yo empiezo con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo son los feminicidios familiares? Si conoces algún caso. Wow, feminicidios familiares. Bueno, pues el tema del feminicidio es un delito establecido en Colombia, en el que se determina, digamos, que un homicidio hacia una mujer por razón de ser mujer. Entonces, ese es el tema de feminicidios. Acá en el municipio, por lo menos lo que nosotros trabajamos desde la Defensoría del Pueblo, sí hay varios registrados y de hecho varios, digamos, intentos de feminicidio en el que se generan muchas situaciones de violencia previas, digamos, a que se ocasione o al mismo intento. Entonces, puntualmente en Comuna 4, digamos que nosotros como equipo de Casa de Derechos no somos quienes les hacemos seguimiento a este tipo de casos, pero sí hemos referido varios casos, digamos, de situaciones de violencias basadas en género, de violencias hacia la mujer, en la que hay riesgos de feminicidio. Y lo que hacemos es como una activación de rutas. Estas situaciones es importante pues empezar a posicionarlas como unos delitos específicos direccionados hacia las mujeres, porque casi siempre se han visto invisibilizados. Casi siempre se habla, por ejemplo, de delitos pasionales o cosas así, ¿no? Sí. Que sacan de contexto las situaciones y las violencias por las que atravesamos las mujeres o por las que atravesamos también las disidencias de género, por el hecho de nuestra identidad de género o por nuestra orientación sexual. Entonces sí es importante mantenerlos presentes y empezarlos a visibilizar como riesgos de feminicidio o como los feminicidios específicamente. Muchas gracias. Bueno, yo quiero seguir con la siguiente pregunta y es, ¿sabes por qué se estableció este día como Día Internacional de la Violencia contra la Mujer? Hablamos del 25 de noviembre. Uy, me corchas, pero bueno, no estoy segura si es como por todo el tema de las hermanas Mirabal, quienes, espérame porque me corchaste un montón, pero entiendo pues que ellas venían haciendo como todo un ejercicio de posicionamiento, digamos, de visibilizar este tipo de violencias
y si no estoy mal, también fueron como víctimas de, digamos, de las violencias basadas en género. Pero pues yo sí que me gustaría que me dieran más contexto, de pronto si ustedes saben. Nos corchaste, viste tú. No sé. El profe nos tienes que decir. Sí. Bueno, sí, lo que decía Angelita, pues básicamente, pues sí fueron unas hermanas que fueron víctimas de violencia de género, incluso fue en una dictadura militar, básicamente, y pues obviamente establecieron esta fecha por esa lucha de ellas por no dejar pasar desapercibido ese feminicidio, porque pues fueron 3 hermanas que resultaron pues vilmente asesinadas sin tener en cuenta pues que como mujeres también tenían derechos. Obviamente estamos hablando de una época que pues era muy pesado la participación de la mujer en todos los ámbitos, y más que estas mujeres estaban destacando en el ámbito político, estaban en su lucha constante por los derechos de las mujeres. Entonces se dice popularmente que cuando hay alguien que pisa callos y no les gusta mucho a los demás, pues toman acciones. Y en el caso de las hermanas, pues tomaron este tipo de acciones y pues, lamentablemente pues no terminó de mejor manera esta situación. ¿De dónde eran ellas? Si no estoy mal, creo que eran de Salvador, algo así, ok. Me parece que era Salvador. No tengo... Ahí sí dijiste tú, me corchaste. Nueva palabra. Gracias por ese contexto. Yo creo que esta fecha se ha venido posicionando gracias a un trabajo muy fuerte de las organizaciones feministas y de las organizaciones también de mujeres y de población OSIC, que es personas con orientación sexual y género diversas, y en Colombia ha sido una lucha muy fuerte. O sea, el hecho no es solamente que, por ejemplo, se registre este tipo de situaciones que se vuelven icónicas y que movilizan a toda una sociedad, sino como el resto de sociedades y a nivel internacional se empieza a posicionar eso. Entonces sí creemos que es una fecha para destacar, una fecha para también dejar de naturalizar todas las violencias por las que atraviesan las mujeres inicialmente, pero creo que también acá entran pues lo que les contábamos, como pues toda la población, digamos, LGBTIQ+, digamos que han asumido unas identidades, unas orientaciones, y que desafortunadamente por ese simple hecho de asumirse y de ejercer sus derechos han sido violentadas, han sido discriminadas, son perseguidas, y es como nosotros construimos unos lugares y unas sociedades realmente en paz que respeten la diversidad. Sigo yo. ¿Tú has resuelto casos de feminicidio o de maltrato hacia la mujer? Nosotros, digamos que no somos quienes lo resolvemos. Digamos que resolver este tipo de casos es una tarea conjunta que nos corresponde como sociedad, como instituciones, que nos corresponde a muchas instituciones. ¿Qué es lo que hemos hecho en Casa de Derechos? En Casa de Derechos, sí, por ejemplo, hemos implementado unas estrategias para acompañar. Entonces, hacemos muchas veces recepción de situaciones de violencias basadas en género o de riesgos de feminicidio. Empezamos unas actuaciones primero de acompañamiento desde lo psicosocial. Por ejemplo, yo soy trabajadora social, contamos también con Vanessa, que es una psicóloga. Y ahí cuando nos llega el caso nosotros le acompañamos, porque es desafortunado, pero yo les cuento, por ejemplo, de estos casos de riesgo de feminicidio casi nunca nos llegan como, oiga, soy víctima de riesgo de feminicidio, estoy siendo víctima de violencia basada en género, sino, no, es que, no, pues él me pegó, pero no, normal. Entonces ahí viene un acompañamiento muy importante, que es decir, wow, pues estar siendo víctima de violencias basadas en género, también dependiendo de la situación puede haberse y consolidarse un riesgo de ese feminicidio.
y empezamos como esos procesos de empoderamiento, de decir como mujeres, claro, puede que yo tenga mi pareja o mi expareja o un conocido que está generando situaciones violentas hacia mí y tengo que frenarlo. Entonces allí acompañamos, digamos, ese espacio y generamos también diversas articulaciones con otras organizaciones para que esos casos sean acompañados de una manera más especializada, porque pues además de ello nosotros acompañamos otros casos más y quizá no nos daría la vida acompañando todo, pero sí hacemos unas invitaciones. También nos articulamos con un equipo muy importante para la Defensoría Regional Soacha, que es el equipo de la dupla psicojurídica de mujer y género. Son una psicóloga y un abogado, Mayerly y Nico, quienes sí están especializados en el acompañamiento a estos temas. Entonces, cuando los recibimos, los direccionamos con ellos para que ellos hagan todo el acompañamiento, la activación de las rutas. Dependiendo del caso, se deben acercar a comisaría de familia o a la fiscalía, o hacer solicitudes, por ejemplo, de mecanismos de protección para salir de esa situación de riesgo, y todo eso lo acompaña de forma especializada, mucho más especializada, la dupla de mujer y género. ¿Cuál es el peor caso de feminicidio que han tratado en la Casa de los Derechos? Pues como te digo, digamos que nosotros no somos quienes hacemos y elevamos la especialidad en los casos, pero sí ha habido situaciones de riesgo de feminicidio en las que también ha habido violencia sexual, ha habido, bueno, pues diferentes temas, y creo que pues más allá de pronto de hablar del peor caso, tendríamos que hablar es más bien qué tenemos que hacer como comunidad para que eso no siga ocurriendo, ¿sí? Porque acá se puede ver de todo y lo que te contaba, digamos que en Soacha ya hay casos registrados de feminicidios donde pues desafortunadamente mujeres, por ser víctimas de todo este tipo de violencia, han perdido la vida, y creo que perder la vida es el tope, ¿no? Como de lo peor, y es más qué acciones podemos empezar a implementar para que estas situaciones no se reiteren, no se repitan, y podamos acompañarlas no solamente desde lo institucional, sino también desde lo comunitario, porque muchas veces puede que la institución no esté atendiendo o puede que la institución tenga muchas dificultades, y lo más próximo para una mujer que está siendo víctima de violencias basadas en género puede ser la comunidad, y es importante que como comunidad también estemos formados y atentos a qué podemos acompañar o en qué podemos acompañar a las mujeres. Angelita, ¿de qué manera se activan las rutas de atención para las mujeres que son víctimas de violencia de género? La activación, lo que te decía, profe, corresponde, digamos que está en el marco de la ley y corresponde a varias instituciones y están obligadas a hacer la activación. Normalmente inicia por comisaría de familia, en el caso de que digamos que estas situaciones o estas violencias basadas en género estén relacionadas, por ejemplo, con sus parejas o con sus familiares, y a partir de allí, digamos que es competencia de la comisaría de familia la activación de las rutas correspondientes, la remisión de los casos, por ejemplo, a la fiscalía para que se inicie el proceso, digamos que judicial también, porque son delitos, la violencia basada en género es un delito, digamos que desde comisaría de familia se tiene que hacer la activación también con las rutas de la alcaldía para unos temas, digamos que de atención integral. Por ejemplo, si les voy a poner un caso hipotético, si mi pareja me está gritando todos los días y me genera unas humillaciones específicas y genera unas amenazas porque yo no le tengo la comida caliente y porque quizá, entre comillas, no cumplo esos roles que me han sido asignados por ser mujer, y en un momento dado me violenta físicamente, digamos que toda esta situación ya nos está hablando de unas situaciones de violencias basadas en género específicas, porque hay unas violencias psicológicas, quizá económicas, porque muchas veces dicen, no, es que usted tiene que encargarse de cuidar la casa
y yo no le voy a dar plata si usted no lo hace bien, ¿no? Entonces allí también hay violencias económicas. Todo ese tema, antes de que se llegue, por ejemplo, a unas agresiones físicas o a unos riesgos de feminicidio, se tienen que empezar a reportar ante inicialmente las comisarías de familia. Sucede que a veces, digamos que hay dificultades como en el acceso y la activación de esas rutas, y por eso les cuento pues sobre la dupla de mujer y género, que son quienes orientan en inicio, por ejemplo, las personas que tengan dificultades o que no tengan conocimiento sobre esa ruta, pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo y solicitar esa orientación por parte de la dupla de mujer y género. Y en caso de que no estén ellos, pues nosotros como profesionales también podemos generar esa atención. Pero como les contaba, digamos que la dupla hace un acompañamiento mucho más especificado y les puede como aclarar todo ese ejercicio. Ok, tengo otra pregunta. ¿Qué nos brinda la Casa de los Derechos a estos casos? Con estos casos, bueno, digamos que primero hacemos la referenciación, hacemos el acompañamiento para que se genere la activación adecuada de las rutas, y aparte de eso, digamos que desde nuestro ejercicio como Casa de Derechos, que es más una estrategia desde lo comunitario, estamos muy interesadas, digamos, en acompañar todo el proceso de prevención, ¿no? O sea, permitir que estas situaciones de violencias hacia las mujeres se mitiguen o no pasen desde los ejercicios de la prevención. Entonces, por ejemplo, hacemos un trabajo articulado y muy fuerte, por ejemplo, con las mujeres del territorio. Tenemos todos los viernes, por ejemplo, a la 1:30 nos reunimos en un espacio seguro para mujeres para hablar y charlarnos sobre qué significa la construcción de esos espacios seguros, qué necesitamos en ellos, generar otras ofertas para las mujeres. Y asimismo, digamos que permitir un empoderamiento, porque somos las mujeres, nosotras solitas, las que nos vamos empoderando, ¿no? Otra pregunta, ¿hay alguna línea de atención en Soacha? Sí, en Soacha está la línea de la patrulla púrpura, que tengo por acá, la voy a buscar porque hace poco me la dieron. Y la patrulla púrpura lo que hace es un acompañamiento sobre todo en la emergencia, y a partir de allí eso está liderado por la Policía Nacional. Lo que hace la policía es hacer y acompañar también la activación de esta ruta, pues porque la policía sí como institución está todo el tiempo en territorio. A ver. Bueno, mientras la encuentras, yo tengo una pregunta. Sí. Y es, perdón, ¿qué opinas de los comentarios machistas como lo son las mujeres solo sirven para tener chinos, o usted con esa ropa parece prostituta? Pues aparte de ser comentarios machistas, yo siento que son comentarios violentos, violentos porque de una manera arbitraria. Primero se nos asignan unos roles por el hecho de haber nacido como mujeres. Por ejemplo, el tema de pues sí, de la reproducción, de tener hijos, y se nos invalida como seres humanos, ¿no? Solamente se nos asigna como una posibilidad de vivir en esta sociedad por el hecho de que podemos procrear, y se nos invalida el resto de cosas que podemos hacer como mujer. Y además de eso se generan también unas violencias hacia las mujeres. Por ejemplo, yo no quiero tener hijos, y si yo no quiero tener hijos, y digamos que estos comentarios que culturalmente digamos que cada vez son más fuertes y cada vez están más posicionados como en nuestras formas de ser, lo que terminan haciendo es generar violencias, porque pueden decir, pues como las mujeres solo sirven para tener niños o tener hijos, las mujeres que no los tienen entonces no sirven para nada. Entonces de una vez me lleva como a unos comentarios violentos que pueden generar discriminación y pueden generar también, ¿por qué no?, esos riesgos de feminicidio de los que ustedes vienen hablando. Cuando se habla de la forma en la que nos vestimos, de cómo nos vemos, de cómo lo hacemos, de qué mostramos y qué no mostramos, creo que se está validando una cultura de la violación, ¿sí?
porque de una vez la responsabilidad de esos hechos tan violentos se le asignan es a las mujeres y no estamos diciendo, hey, es que no hay que violar, sino que si usted sigue así, la van a violar. Y creo que eso de una es un tema de validación, de que se puede generar violencia sexual a las mujeres por el simple hecho de cómo nos vemos. Entonces creo que son comentarios muy violentos y que también generan como todos estos tipos de riesgos de feminicidio. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Crees que en pleno siglo XXI hay machismo en Soacha? Yo creo que hay en todo lado. Es una tarea muy fuerte la que tenemos que seguir haciendo, no solamente las mujeres. Yo creo que esta es una invitación también hasta para la Defensoría del Pueblo, para poder consolidar también unos espacios de construcción, por ejemplo, de lo que se le ha enseñado a los hombres y a las mujeres que deben hacer. Empezar a pensarnos que los roles que tenemos asignados, entre comillas, por el sexo con el que nacimos, pues se tienen que empezar a evaluar y podemos transitar en diferentes roles sin la necesidad de que haya violencias de por medio en ese tránsito de roles. Entonces, por ejemplo, construir espacios, por ejemplo, de nuevas masculinidades, que estos espacios de prevención hacia las violencias basadas en género también estén digamos acompañados o que también estén invitados y que tenga una participación muy fuerte de los hombres, generar unos acercamientos también a todo lo que es la comunidad LGBTIQ+, porque solo así vamos a aprender como a la forma y la posibilidad de convivir en medio de la diversidad. Entiendo. Bueno, recuerden que pueden dejar sus opiniones con el hashtag No hay excusas y con el hashtag Día Naranja. Yo tengo otra pregunta y es, ¿se te ha dificultado, se te ha hecho difícil llegar hasta donde estás por el hecho de ser mujer? No sé. Sí, yo creo que puede ser un poco más difícil, ¿no? Quizá porque hay unas violencias que nosotras como mujeres vivimos en el día a día que quizá los hombres no viven. Yo me refiero a ponerme algo y salir a la calle y sentir que quizá no voy a ser violentada. De pensar que no quiero ser víctima de violencia sexual. Y creo que eso traspasa como todo el tiempo. A mí me pasó, por ejemplo, en tiempo de la universidad, que para llegar a mi barrio tenía que pasar un lugar súper oscuro, súper peligroso. Y creo que antes de pensar en que no quiero que me roben, pensaba en no quiero que me violenten sexualmente. Y creo que esas son situaciones por las que quizá no siempre pasan en los hombres. Entonces sí creo que hay que posicionar ese ejercicio. Muchas veces pues también se legitima más el ejercicio desde los liderazgos, por ejemplo, de los hombres, pero la clave está también en el empoderamiento, como nosotras nos paramos firmes, ponemos nuestra voz y así nos digan que es que las mujeres que gritan parecen locas, pues parezcamos muchas locas, porque solo así vamos a seguir visibilizando el poder que tenemos y posicionándonos, digamos que en estos roles de liderazgo y en estos ejercicios que son pues valiosos para hacer como estas transformaciones y cambios en la sociedad. Yo tengo otra pregunta. ¿Las redes sociales también tienen que ver algo en estos casos? Yo creo que las redes sociales son la posibilidad de que nosotros accedamos por medio de un aparatico que nos acompaña todos los días, todas las noches, a un montón de contenidos y que esos contenidos muchas veces no tienen unos filtros. Y que muchas veces, por ejemplo, tú montas un contenido y no estás exenta de ser víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Porque esos contenidos no tienen un filtro, porque cualquier persona que conozcas o no conozcas puede comentar esos contenidos.
Y creo que desde ese lugar que es virtual y que a veces es como tan abstracto porque no lo podemos tocar y parece que no tuviéramos control de él, se puede prestar para ser generador de mucho tipo de violencias, no solamente de la violencia basada en género. Entonces creo que sí tiene mucho que ver y sí creo que se tiene que hacer un trabajo muy juicioso de hacer una concientización del uso de las redes, de unas redes, digamos que eso que llega a tu casa sin siquiera que le abras la puerta y que te puede violentar en lo más íntimo, debe tener como un control y unas limitaciones y tenemos que estar muy atentos en serio a cómo se generan como todas estas dinámicas y estas interacciones por medio de las redes sociales. Por medio de las redes sociales llegan muchas amenazas, llegan muchas situaciones, llega, por ejemplo, mucha violencia psicológica. Se nos imponen más esos roles de género que a veces son tan violentos, ¿no? Por ejemplo, a nosotras se nos impone el vernos lindas todo el tiempo, se nos impone que debemos tener unas medidas perfectas y si tú no estás así, pues quedas un poco vulnerada en las redes sociales y creo que sí, ahí hay un aspecto, un lugar muy importante para el trabajo en prevención y también en por qué no, no solamente en lo preventivo, sino también como en lo reparativo. O sea, cómo desde las redes también podemos empezar a hacer comunidades que reparan quizá a muchas mujeres u hombres que han sido víctimas de este tipo de violencias. ¿Y aquí en la comuna se han visto casos de eso? Nosotros no lo tenemos documentado, pero seguramente porque, pues, por ejemplo, en las instituciones educativas nos han referido cómo las redes sociales se vuelven como un vehículo o un escenario donde se generan muchas violencias de este tipo. Okay. Bueno, esta penúltima pregunta es con raíz a la que habías respondido anteriormente, que habías dicho que toca buscar la manera de que no siga pasando. Pero, ¿qué se ha hecho para parar el feminicidio? Yo creo que lo que se ha hecho ha sido un montón. Primero se ha empezado a visibilizar como un delito específico. No es lo mismo un homicidio a un feminicidio y se ha venido posicionando en las comunidades. Se ha vuelto también parte de la cultura en el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? O sea, es muy lindo que, por ejemplo, ustedes hagan un podcast sobre el 25N y eso significa que eso está resonando. Yo creo que eso es parte de lo que se está haciendo. Cada vez más vemos a mujeres con un pañuelito violeta diciendo yo estoy en contra de las violencias hacia la mujer y las violencias basadas en género, que es muy importante. Yo creo que eso se tiene que instalar culturalmente y tenemos que empezar a pensarnos una cultura de la no violencia. Yo creo que eso es parte de lo que se ha hecho. Aparte de todo, bueno, tenemos unas leyes sancionadas que obligan a la institucionalidad a actuar de cierta manera ante estos casos y eso no hay que dejarlo de lado y hay que decir que la sanción de estas leyes no ha dependido solamente, digamos, de los congresistas o de los liderazgos políticos, sino que en gran parte ha dependido de la movilización ciudadana y de la movilización de organizaciones sociales, sobre todo organizaciones feministas que han dicho y han puesto de manifiesto las necesidades de movilizar a toda la sociedad hacia la prevención de las violencias basadas en género. Y creo que hay muchas ganancias allí. Hay mucho trabajo por hacer, pero también hay muchas ganancias. Gracias. Esta última pregunta es, ¿alguna vez has ayudado a alguna mujer en peligro? Sí, las hemos ayudado. Ha sido muy difícil, sobre todo porque Altos de Casucá, digamos que está muy marginalizado. A veces las instituciones pues casi no tienen unas formas de responder. Pero sí hemos estado allí acompañándolas, orientándolas, generando unos vínculos diferentes también con la institucionalidad. Y siento pues que sí hemos hecho un trabajo al respecto con las mujeres. También pues nos hemos unido con varias organizaciones que trabajan la eliminación de las violencias hacia la mujer
porque este trabajo no lo podemos hacer solos como Casa de Derechos o como yo, Ángela, la trabajadora social, sino que han sido importantes como todas las articulaciones. Bueno, perdón. Por último, yo quiero que cerremos como con, no sé cómo explicarlo, como dejándole algo que motive a las mujeres. A no quedarse calladas, ¿no? Pues no solo a no quedarse calladas, sino que salgamos adelante y que nosotras podemos, a pesar de pues todo lo que se ha generado, no solo por culpa de los hombres, sino pues por todo. Por toda nuestra cultura. Uy, La dejamos corchada otra vez. no, me dejaron como un poco, como con una tarea muy difícil. Yo acá en La Loma me he encontrado muchas maestras que quizá no están en el lugar de privilegio que yo tengo, pues porque yo he podido estudiar, tengo un trabajo y todo el tema. Y estas maestras me han enseñado realmente qué es el poder de las mujeres, porque mujeres en unas situaciones muy complicadas me saludan, me abrazan y me dicen, de esta salimos y todo bien, y sacan adelante sus familias a pesar de muchas dificultades, y eso no quiere decir pues que eso esté bien, de hecho deberían tener menos dificultades, pero creo que eso habla mucho del poder femenino, del poder de las mujeres, del poder de organizarnos, del poder de encontrarnos también entre nosotras, abrazarnos, generar unos vínculos y unas redes de apoyo específicas. Y creo que acá hay un montón de maestras, hasta ustedes mismas, pues liderando este podcast, creo que me hacen sentir una gran admiración de ese poder que tenemos como mujeres. Y pues ustedes mismas también lo han dicho, no es hora de callar nuestra voz, tenemos todo por hacer, pero estamos también como con la camiseta puesta de que lo podemos hacer. Entonces creo que es eso, seguirnos encontrando y seguirnos juntando. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por escuchar su bello podcast, Mujeres que Construyen Ideas. Bueno, y a nosotras, las más bellas, claramente. No olviden dar sus opiniones con los hashtags Sin excusas y con el hashtag Día Naranja. Recuerden que hasta el momento les acompañó Luisa, Sheivani. Angie, Nicole, Juliet, nuestra invitada, Ángela. quien les habla, Tatiana, y en la grabación y producción, el profe Juan. Muchas gracias, nos escuchamos en un próximo episodio. No olviden que esto fue Mujeres que Construyen Ideas. Gracias. bye. Adiós. Construimos un mundo donde quepamos todas. construimos sueños. Construimos metas. Construimos vidas. Construimos un futuro. Mujeres que construyen ideas. Donde todas somos una y una somos todas.